Desde que cumplí 10 años, mis padres me hicieron firmar una serie interminable de pagarés. Por cada euro que necesitaba para el colegio, la ropa o incluso la pasta de dientes, tenía que comprometerme a devolver el dinero cuando fuera adulta. Así, a los 18, ya sumaba casi 300 documentos firmados. Mientras tanto, mi hermana Camila recibió un Maserati flamante como regalo por su mayoría de edad. En mi cumpleaños número 18, sufrí un accidente de coche. Necesitaba una cirugía costosa y al revisar mi cuenta de débito, vi que se habían retirado cantidades enormes sin previo aviso. Desesperada, busqué ayuda de mis padres, pero solo encontré miradas frías y la frase: Inés, ya eres mayor de edad. Si quieres la cirugía, tendrás que firmar otro pagaré. Firmé el número 300 con un nudo en la garganta. Después de recuperarme, vi en redes sociales las fotos de Camila en un crucero por el Caribe, festejando su cumpleaños con amigos y con la sonrisa perfecta de quien no conoce límites económicos. Mis padres le habían regalado no solo el coche, sino también un apartamento en el centro de Madrid. En esas publicaciones incluso aparecía Lucas, mi amigo de la infancia, mirándola embelesado. Cuando volví del hospital, la casa estaba en silencio, como si nadie se hubiera dado cuenta de mi ausencia. Subí a mi habitación, una especie de trastero pequeño, oscuro y apartado, con las piernas aún temblorosas. Allí guardaba todos los pagarés firmados a lo largo de los años, desde los primeros 10 euros para material escolar hasta cantidades ridículas para gastos mínimos. Al repasarlos, sentí una mezcla de incredulidad y rabia. Todo lo que me habían exigido devolvía apenas unos pocos miles de euros en total, una cantidad que no llegaba ni a costear el accesorio más barato de mi hermana. Me preguntaba, una y otra vez, cómo era posible semejante contraste entre lo que yo tenía y lo que Camila ostentaba sin reparos. Las cosas empeoraron cuando mis padres llegaron de viaje, y sin siquiera un saludo, me reprocharon gastos que ni siquiera había hecho. Camila, con su actitud de falsa inocencia, comentó algo sobre un dinero extraviado, encendiendo la ira de mi padre. No tardó en culparme, acusándome de despilfarrar lo poco que supuestamente ellos me otorgaban. En lugar de suplicar, me mantuve firme, consciente de que llevaba casi 300 promesas de pago firmadas. Quise dejar claro que, si tanto deseaban que cubriera todos esos costes, lo haría, pero que no contaran conmigo para fingir una relación familiar perfecta. Con el dolor físico aún latente por la cirugía y la presión constante de quienes decían ser mi familia, encontré una motivación que me impulsó a investigar. Una noche, me sumergí en archivos y registros públicos, buscando algo que explicara por qué me trataban de manera tan distinta. Para mi sorpresa, descubrí documentos que demostraban que mi abuelo me había dejado gran parte de su fortuna como herencia. No había nada a nombre de Camila ni de mis padres. Ese patrimonio estaba destinado a mí, pero alguien había manipulado la información para hacerlo pasar como suyo. Sentí un escalofrío al comprender la magnitud de la estafa. Ellos me habían obligado a firmar pagarés por cantidades irrisorias, mientras disfrutaban de un capital que, en realidad, me pertenecía. Una oleada de determinación brotó en mi interior. Si quería recobrar lo que era mío, necesitaba más pruebas y, sobre todo, aliados. Pensé en Lucas. Hacía semanas que no hablaba con él, molesta por la forma en que admiraba a Camila. Sin embargo, sabía que conocía a mi familia desde siempre y que tal vez, con la información adecuada, podría ayudarme a desenmascarar todo aquello. Le escribí un mensaje. Tenemos que hablar. Es importante. Me respondió con cierta cautela, pero accedió a verme en un café discreto en el centro de Madrid. Cuando llegué, lo encontré removiendo su bebida con aire preocupado. Al verme, alzó la vista sorprendido. Inés, pensé que... titubeó, como si no supiera por dónde empezar. No podía culparlo. Mi ausencia en las últimas semanas, sumada a los rumores que seguramente Camila y mis padres habían esparcido, lo habrían confundido. Pero ahora mi prioridad era recuperar lo que me pertenecía y, sobre todo, dejar atrás aquella dinámica de abusos y manipulaciones. Respiré hondo, tomé asiento y, con firmeza, comencé a exponerle lo que había descubierto. Aún no sabía si Lucas iba a creerme o a ponerse del lado de mi familia, pero estaba decidida a no callar más. Si ellos habían tejido una mentira tan grande, ya era hora de que afrontaran las consecuencias. Miré por la ventana del café, recordando cada pagaré y cada humillación. Había llegado la hora de detener toda esa farsa, y esta vez no lo haría sola, ocupada, ya sabes, con todo lo del accidente. Respondí con aparente frialdad, sentándome frente a Lucas. Y en medio de eso, descubrí algo muy interesante. Mi familia me robó la herencia que mi abuelo me dejó. La expresión de Lucas cambió de sorpresa a incredulidad en un instante. ¿Cómo que te robaron la herencia?, preguntó. Saqué los documentos impresos de mi bolso y se los deslicé por la mesa. Lee las cifras y las firmas falsas, susurré, conteniendo la rabia. Mientras revisaba las hojas, su voz se fue apagando. «Esto... es real», murmuró, pasándose la mano por la frente. «Y todo lo pusieron a nombre de Camila». «Exacto. Siempre he sido una extraña en mi propia familia. Ahora entiendo por qué. Decidieron hace mucho que yo no merecía nada». Lucas dejó escapar un suspiro y recargó la espalda en el asiento. «Es mucho que digerir»,
musitó. ¿Y qué vas a hacer? Necesito tu ayuda, expliqué. Quiero pruebas más concretas de los fraudes financieros de mi padre. Sé que tú, por tu cercanía con la familia y con Camila, puedes orientarme sobre cómo encontrar la información que necesito. El silencio que siguió fue tenso. Sabía que Lucas había sido amigo de Camila durante años, pero también estaba al tanto de lo injustos que habían sido mis padres conmigo. Tras unos segundos, finalmente asintió. Cuenta conmigo, aceptó con voz firme. Pero si te descubren, no me descubrirán, lo corté. Voy a hacerlo de manera cuidadosa, y cuando todo termine, nadie volverá a pisotearme. Salí de la cafetería con un nudo en el estómago. Había tomado el primer paso hacia algo que parecía una especie de venganza, aunque prefería llamarlo justicia. Sabía que este apenas era el comienzo y que conforme avanzara, los riesgos aumentarían, pero no había marcha atrás. Aquella noche, al regresar a casa, vi luces encendidas en el salón. Mis padres y Camila conversaban, al parecer muy cómodos, viendo un programa de televisión sobre estilos de vida lujosos. Inés, llegas tarde, dijo mi madre con un tono entre indiferente y reprochador. No sabía que tenía toque de queda, contesté en voz baja, con una sonrisa que no me alcanzó los ojos. Mi padre ni siquiera volteó a verme. Deberías fijarte en tu hermana. Ella sí sabe comportarse y valorar lo que tiene. Dirigí la mirada a Camila, quien sonrió con una expresión de supuesta inocencia, pero llena de autosuficiencia. Sin más, me di la vuelta y subí a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Tenía que mantener la calma si quería que el plan funcionara. A la mañana siguiente, Lucas me envió un mensaje temprano. Tenemos algo. Nos vemos en la biblioteca de la universidad a las 11. Cuando llegué, él ya estaba allí, con un sobre arrugado en la mano y el rostro serio. Inés, esto es más grande de lo que pensaba, dijo empujándome unos papeles. Tu padre no solo falsificó tu herencia, también hay transferencias a cuentas en Suiza, movimientos muy sospechosos. Me tembló todo el cuerpo al leer las cifras. ¿Hasta dónde llegará esta farsa? Si todo esto sale a la luz, tu padre podría enfrentarse a serios problemas legales, sentenció Lucas, y tú podrías recuperar lo que es tuyo. Guardé silencio unos instantes, tratando de procesarlo todo. No puedo precipitarme, concluí. Si sospechan que sé algo, podrían esconder los registros o incluso huir con el dinero. Debo seguir reuniendo pruebas sin que se den cuenta. Lucas asintió, aliviado. Estoy contigo, pero ten cuidado. Volví a casa fingiendo normalidad, como si no acabara de descubrir la punta de un iceberg enorme. Preparé algo de cenar, saludé a mis padres y fingí sonreír a Camila, que lucía tan despreocupada como siempre. Sin embargo, el destino parecía empeñado en empujar la situación al límite. Esa misma noche, Camila publicó en Instagram algo que me heló la sangre. Era una foto suya en un restaurante elegante, con la descripción: aprovechando mientras todo sigue en orden. Mañana podría ser un gran día. Bendecida, Chopper, lista para todo. Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad. ¿Qué significaba un gran día? Tenía que averiguar. Dormí mal, llena de tensión y con la sensación de que un peligro inminente se cernía sobre mí. A la mañana siguiente revisé otra vez el perfil de Camila. No había novedades, pero noté que la habían etiquetado en una publicación de una boutique de la Milla de Oro de Madrid, preparándome para un día inolvidable con mi princesa o Camila Ortega. Decidí seguirlas sin que me vieran. Observé desde una cafetería cercana cuando Camila y mi madre entraron a la tienda, charlando con entusiasmo. No puedo creer que por fin haya llegado el día, comentó Camila radiante. Papá lo ha organizado todo. Y esta noche seré oficialmente la heredera. El corazón me dio un vuelco. ¿Estaban formalizando la herencia para ponerla a nombre de Camila? Llamé a Lucas de inmediato. Necesito que revises si hay algún movimiento bancario importante o una cita legal prevista para hoy, dije apresurada. Ya me pongo en ello, respondió. Pasé el resto del día con los nervios a flor de piel. Por la noche, Lucas me mandó un mensaje. Inés, encontré algo grande. Hay una transferencia de 250.000 euros que tu padre hizo esta mañana a una firma de abogados. Y hay una cita notarial programada para las 22:00 en la calle Serrano. Miré el reloj. Eran casi las 21:45. Una descarga de adrenalina recorrió mi cuerpo. Salí corriendo de casa, tomando un taxi sin siquiera pensarlo. No puedes permitir que firmen nada, me urgió Lucas por teléfono. Si lo hacen, perderás la oportunidad de reclamar lo que es tuyo. Haré lo posible por evitarlo. Llegué al edificio casi sin aliento. Observé a mis padres y a Camila entrar al despacho notarial. Me acerqué sigilosamente y con el coraje que me quedaba, empujé la puerta antes de que la cerraran del todo. El notario miró a mi padre con una sonrisa protocolar. Señor Ortega, todo está listo para la firma. Solo falta su hija. Aquí estoy, anuncié, entrando con paso firme. Todos se volvieron sorprendidos. Camila puso los ojos en blanco. Mi madre entrecerró la mirada y mi padre se levantó de la silla como si hubiera visto un fantasma. Inés, ¿qué significa esto? Lo enfrenté con la cabeza en alto. Significa que no permitiré que me roben lo que legítimamente me corresponde. El notario me miró con curiosidad. ¿Tiene alguna objeción formal a la firma, señorita Ortega? Más que una objeción,
Tengo pruebas. Pruebas de que el testamento de mi abuelo fue falsificado. Además, mi padre ha movido grandes sumas de dinero a espaldas de la ley. Saqué el teléfono y mostré los documentos digitales que Lucas y yo habíamos recopilado. Sentí la sangre hervir, pero también una determinación férrea. Mi familia había llegado demasiado lejos, y yo ya no iba a callar. Afuera, la noche madrileña lucía tranquila, ajena a la tormenta que se desataba en ese despacho. Pero para mí, esa noche marcaría un antes y un después. Ahora era el momento de la verdad, y no pensaba retroceder ni un solo paso. El notario mantenía un gesto de perplejidad mientras yo sostenía el teléfono con mis pruebas. Dinero en cuentas suizas. Si se firma este documento, todo saldrá a la luz. El silencio en la sala se hizo denso. Mi padre se puso pálido, y su voz tembló al negar con vehemencia. «Esto es absurdo. No tienes pruebas». «No», rebatí con serenidad forzada. «Tengo registros bancarios, documentos notariales y comprobantes de transferencias, gracias a un amigo de confianza. Si decides dar un paso más, enviaré toda esta información a la policía y a la prensa». El notario se aclaró la garganta. «Señor Ortega, si lo que su hija dice es cierto, no puedo proceder con la firma». Entonces Camila se levantó airada, golpeando la mesa con la mano abierta. «Papá, haz algo». Vi cómo mi padre se pasaba la mano por la cara, frustrado. Su mirada era de puro rencor, consciente de que estaba contra las cuerdas. «Inés», susurró, «no tenías que arruinarlo todo». «Arruinaron mi vida mucho antes de que yo hiciera esto», retruqué, mirándolo fijamente. «Ahora es mi turno de defenderme». Sin más, me di la vuelta y salí de la notaría con la cabeza en alto. Sabía que esto no acababa ahí. Mi familia no se quedaría de brazos cruzados. Afuera, la brisa nocturna me ayudó a calmarme un poco mientras avanzaba por la calle casi desierta. Sentía una mezcla de liberación y temor. Había ganado una batalla, pero se avecinaba una guerra. Lucas me esperaba en un callejón cercano, con el motor del coche encendido. «¿Cómo salió todo?», preguntó en cuanto me subí. «Conseguí detener la firma», expliqué, «pero ahora me odian más que nunca». Lucas asintió, preocupado. «Sabes que van a tratar de contraatacar». «Lo sé», respondí mientras miraba por la ventana, contemplando las luces de la ciudad pasar con rapidez. «Por eso debemos adelantarnos. Necesitamos que estas pruebas se hagan públicas antes de que ellos puedan silenciarnos». «Tengo un contacto en la prensa», dijo Lucas. «Si le enviamos toda la información, esto podría explotar en los medios». «Hazlo», aseguré con firmeza. «Que toda España sepa quiénes son realmente los Ortega». Llegamos a su apartamento y dedicamos toda la noche a organizar los documentos. Queríamos que cada detalle fuera irrefutable. Fechas, sellos, capturas de pantalla. A las 3 de la madrugada, enviamos el paquete a varios periodistas de renombre. Dice, «Ahora solo queda esperar», musitó Lucas frotándose los ojos cansados. No esperamos mucho. A las 8 de la mañana, varias portadas digitales ya difundían la noticia. «Escándalo financiero. El clan Ortega bajo investigación por presunto fraude y evasión fiscal». Mi teléfono no paraba de sonar. Mis padres y Camila habían intentado contactarme sin éxito. Y para mi sorpresa, recibí un mensaje de Camila en el que simplemente decía: «Eres una traidora. No sabes lo que has hecho». Aunque sus palabras sonaban cargadas de rabia, esbocé una sonrisa amarga. Precisamente, sí sabía lo que había hecho. Había encendido la mecha que pondría en evidencia a mi familia. Sin embargo, el triunfo duró poco. El teléfono de Lucas sonó, y reconocí de inmediato la expresión de alarma en su rostro. «Es la policía», dijo, con un hilo de voz. Cuando colgó, me miró con preocupación. «Han emitido una orden de arresto contra ti, Inés». El mundo pareció detenerse por un instante. «¿Qué? No he hecho nada ilegal», exclamé. «Lo sé, pero tus padres te han acusado de robo de información y fraude. Han volteado todo para que recaiga sobre ti», explicó Lucas. Me sentí mareada. ¿Hasta dónde podían llegar para protegerse? «No podemos quedarnos aquí esperando a que me detengan. Tenemos que buscar cómo demostrar que es todo una farsa». Lucas asintió y apagó el teléfono con determinación. «Conozco un lugar apartado donde podemos escondernos por un tiempo. Allí podremos recopilar el resto de las pruebas sin que te encuentren». Recogimos nuestros documentos con premura y salimos antes de que alguien pudiera localizarnos. Lucas condujo por calles secundarias, evitando cualquier ruta donde pudiera haber controles policiales o seguidores. «Dime que tienes un plan para limpiar mi nombre», musité, el miedo atenazando mi voz. Lucas hizo una mueca, sin apartar la vista del retrovisor. «Primero, tenemos que saber exactamente qué alega la denuncia para rebatirla con pruebas. Mi contacto en la policía está intentando conseguir una copia». Llegamos a un piso discreto en las afueras, un edificio antiguo de fachada desgastada. Subimos con rapidez y cerramos la puerta tras nosotros. Lucas encendió su ordenador, y pocos minutos después, me mostró la denuncia que había obtenido. «Te acusan de robar información confidencial de la empresa de tu padre y de usar sus cuentas para sobornar a periodistas», resumió. «Han montado lo necesario para parecer creíble. No lo puedo creer. Ellos son los que han desviado dinero», insistí con rabia. «Alguien creó cuentas bancarias a tu nombre. Tiene toda la pinta de ser un montaje muy bien planificado», añadió, tecleando con rapidez. «La buena noticia es que podemos rastrear de dónde salieron esas cuentas.
siempre que podamos acceder a los servidores de la empresa. Entonces haremos lo que sea necesario, afirmé. No voy a dejar que me hundan. Lucas me miró con cautela. Será arriesgado, pero no tenemos otra opción. Los siguientes minutos se convirtieron en horas de tensión. Lucas intentaba localizar los registros digitales que pudieran demostrar la falsificación. Finalmente, se inclinó sobre la pantalla con los ojos muy abiertos. Lo encontré, susurró. Hay transferencias realizadas desde una cuenta creada hace 3 semanas, y el acceso proviene del despacho de tu padre. Un escalofrío me recorrió. ¿Podremos vincularlo directamente a él? Sí, si capturamos la dirección IP y los sellos digitales. Con eso se desmontaría su versión. En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje anónimo. Inés, ten cuidado. Tus padres no se detendrán ahora. Se lo mostré a Lucas, quien frunció el ceño. Alguien intenta advertirte, pero no sabemos quién. Antes de que pudiéramos especular más, escuchamos pasos en el pasillo. Alguien estaba ahí afuera. Lucas apagó el monitor y entrecerró la cortina. ¿Nos siguieron?, susurró. Un golpe contundente en la puerta nos hizo estremecer. Inés, dijo una voz conocida. Ábreme, por favor. Necesito hablar contigo. Mi estómago se revolvió. Era Camila. Me acerqué lentamente a la mirilla y vi su silueta recortada contra la escasa luz del pasillo. ¿Qué demonios querrá ahora?, murmuró Lucas. Puede ser una trampa. El corazón me latía con fuerza, pero algo me impulsó a abrir unos centímetros. Camila parecía nerviosa, con el rostro desencajado. Inés, no tienes mucho tiempo, habló en voz baja, como si temiera que alguien la oyera. Papá está fuera de sí. La policía te busca y, si no te mueves pronto, te atraparán. Vaya, qué coincidencia que aparezcas justo ahora, soltó Lucas con suspicacia. ¿No será que vienes para llevarnos directo a ellos? Camila desvió la mirada, impaciente. ¿Crees que esto no me afecta? Desde que todo salió en los periódicos, mamá y papá buscan a quién culpar, y ya han dicho que me sacrificarán si con eso se libran. La observé. Aquella hermana que siempre había recibido todos los lujos sin mover un dedo, parecía ahora más asustada que nunca. Inés, no estoy aquí para fingir que somos las mejores amigas, continuó Camila. Pero si te atrapan antes de que puedas demostrar la verdad, no habrá marcha atrás. Sé de una propiedad en Toledo que nadie conoce. Puedes refugiarte allí y organizar mejor tu defensa. Lucas se cruzó de brazos, negando con la cabeza. Suena demasiado conveniente. Camila lo fulminó con la mirada. Haz lo que quieras. Pero si Inés quiere sobrevivir a todo esto, mi ayuda podría ser su última oportunidad. Crucé miradas con Lucas. Sabíamos que quedarnos en ese apartamento era cada vez más arriesgado. La policía podía localizarnos en cualquier momento. ¿Cuál es tu plan, Camila?, pregunté, conteniendo la desconfianza. Ella sacó una llave con un llavero dorado. Es de una casa que ni siquiera está a nombre de nuestros padres. Podrás trabajar desde allí sin que nadie te rastree. Lucas me miró, tenso. Decide rápido. El ruido en el pasillo podría alertar a más gente. Respiré hondo. Tenía que arriesgarme, porque las cartas estaban en mi contra, y el tiempo se agotaba. Vamos a intentarlo, acepté al fin. Pero Camila, si esto es una trampa, no lo es, aseguró ella. Créeme, todos queremos salir vivos de esta pesadilla. Cerré la puerta con cuidado. Recogí a toda prisa los papeles y el portátil, y con un último vistazo a Lucas, asentí. La tensión era palpable, pero había un destello de esperanza en el aire. A veces, las alianzas más improbables surgen en medio del caos, y así, sin mirar atrás, dimos el siguiente paso para desenmascarar una conspiración familiar que había estado creciendo durante años. Estábamos en una encrucijada. Si Camila tenía razón y nos quedábamos, era solo cuestión de tiempo antes de que la policía nos localizara, pero fiarnos de ella era un riesgo enorme. Aún así, inhalé profundamente y crucé mirada con Lucas. Nos vamos, decidí al fin. Camila asintió sin perder tiempo y abrió la puerta con cuidado. Entonces hay que movernos ahora. Lucas y yo juntamos nuestras cosas en cuestión de segundos. Bajamos por la escalera de incendios hacia el callejón trasero. Al mismo tiempo, un auto negro se detuvo delante del edificio, y vimos a varias personas de traje oscuro bajar con prisa. Nos han encontrado, susurró Lucas con expresión seria. Camila nos guió por un costado del edificio hasta un pasaje angosto. Síganme, susurró, sin mirar atrás. Con el pulso acelerado, corrimos por los callejones de Madrid, esquivando sombras y ecos amenazantes. Sabía que mi vida ya no volvería a ser la de antes. Por nada del mundo quería ser atrapada en ese momento, no después de haber logrado recopilar las pruebas que mostraban los manejos turbios de mi padre. Finalmente, llegamos a un estacionamiento subterráneo. Camila sacó un llavero y presionó un botón. Un lujoso coche negro parpadeó con las luces delanteras. ¡Suban ahora!, urgió, encendiendo el motor. Lucas me lanzó una mirada de advertencia. ¿Y si es una trampa?, Camila bufó, pisando el acelerador con impaciencia. Si quisiera entregarlos ya lo habría hecho. O suben o se quedan aquí para enfrentarse a esa gente. Sin más alternativas, nos metimos en el coche. Vimos por el espejo retrovisor un par de figuras que se aproximaban rápidamente. Entonces escuchamos un estruendo sordo, y algo impactó contra la parte trasera del auto, agrietando la ventanilla. «¡Hay que salir de aquí!», grité, encogiéndome en el asiento. Camila giró el volante con fuerza y aceleró, saliendo al fin del estacionamiento hacia la autopista. «Tenemos que abandonar Madrid cuanto antes. Hay cámaras por todas partes. Si nos rastrean, la policía nos interceptará en cuestión de horas», advirtió. Lucas me dedicó una mirada de preocupación. «¿Aún confías en ella?». «No tengo elección», respondí, aferrándome al asiento. Condujimos durante la madrugada, dejando atrás la ciudad,
hasta que nos adentramos en dirección a Toledo. Nadie habló durante un buen rato, con la adrenalina aún burbujeando en nuestras venas. ¿Cuánto falta?, preguntó Lucas. Unos 30 minutos, indicó Camila con el ceño fruncido. Donde vamos al menos estaremos a salvo temporalmente. Necesitamos más que un lugar para escondernos, señalé cerrando los puños. Tenemos que encontrar la manera de vencer a papá en su propio juego. Camila asintió en silencio. Media hora después, llegamos a una casa de campo antigua rodeada de tierras semiabandonadas. Camila apagó el motor y nos hizo un gesto para que bajáramos. Escuchen, solo tenemos un par de días antes de que papá use todas sus influencias para localizarnos, pero hay algo que ustedes no saben. Lucas la miró, receloso. ¿Qué cosa? Camila sacó su teléfono con lentitud. No soy tan ingenua como todos piensan. Antes de que este escándalo estallara, copié documentos de la oficina de papá. Información que ni siquiera tú tenías, Inés. Le arrebaté el móvil y revisé los archivos. Nombres de políticos, empresarios, cuentas en paraísos fiscales. Un escalofrío me recorrió al ver la magnitud de aquellas evidencias. Esto es enorme. Suficiente para hundir a cualquiera, murmuró Lucas, asombrado. ¿Cómo planeas usarlo? Camila dejó escapar un suspiro, mezclando cansancio y determinación. Esa es la pregunta. De repente, se escuchó el ruido de un motor acercándose por el camino. Lucas corrió a apagar las luces del interior de la casa. Alguien nos ha seguido. Contuve la respiración. Los faros iluminaron la fachada, y vimos a una persona bajar del vehículo. Cuando distinguí su figura, sentí que el tiempo se detenía. Es mi madre. Se acercó hasta la puerta y tocó con suavidad, como si no quisiera alertar a nadie más. Inés, ábreme. Tengo que hablar contigo. Llamó con voz entrecortada. Lucas negó con la cabeza, advirtiéndome en silencio. Pero algo dentro de mí me hizo actuar. Abrí con cautela y la dejé pasar. Apareció con un abrigo impecable, aunque el miedo se reflejaba en sus ojos. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, intentando sonar firme. Mi madre cerró la puerta tras ella. Ya no confío en tu padre, especialmente después de lo que hizo y lo que planea seguir haciendo. Camila frunció el ceño. Has estado de su lado toda la vida. ¿Por qué deberíamos creer en ti? Mamá inspiró hondo y luego me miró directamente. Porque sé que su próxima jugada es acabar con cualquiera que lo delate. Y no puedo permitirlo. Lucas cruzó los brazos. ¿A qué te refieres exactamente? Tu padre quiere implicarlos en un delito aún peor. Está manipulando documentos para acusarlos de tráfico de información clasificada y corrupción. Si la policía los encuentra bajo esas acusaciones, no solo terminarán en la cárcel, sino que nadie creerá en su inocencia. Me quedé helada al escucharlo. Lucas golpeó la mesa con la palma abierta, frustrado. Sabíamos que haría algo grande, pero no hasta este punto. ¿Y qué se supone que hagamos?, murmuró Camila con la voz apagada. Entonces, mi madre sacó un sobre de su bolso y lo puso sobre la mesa. Aquí tienen copias de correos, transacciones y grabaciones que podrían limpiar sus nombres, si logran difundirlo antes de que tu padre lo bloquee. Yo intentaré distraerlo, pero no sé cuánto tiempo tengo antes de que se dé cuenta de mi traición. Abrí el sobre con manos temblorosas. Eran pruebas contundentes que enlazaban a mi padre con gente muy poderosa. Lucas se inclinó para verlas mejor. Conozco a un periodista independiente que no se deja manipular. Si él verifica la información, puede publicarla sin miedo, pero hay que moverse ya. Mi madre asintió con un ligero temblor en los labios. Haré lo que pueda para darles algo de ventaja. Camila la miró de reojo. ¿Por qué hacer esto ahora? Porque ya no quiero ser parte de la mentira, respondió mi madre con tristeza. He permitido muchas cosas, y es hora de parar. Nadie dijo nada durante unos segundos. Finalmente, Lucas rompió el silencio. Si vamos a hacerlo, debemos salir inmediatamente. Di una última mirada a mi madre. Tal vez no podía perdonarla aún, pero algo en su actitud me hacía creer que sí quería enmendar sus errores. Entonces asintió, y nos dirigimos a la puerta trasera, listos para poner en marcha el plan que podría cambiarlo todo. El aire gélido de la madrugada nos golpeó el rostro cuando salimos, abrazando con fuerza la carpeta de documentos. Sabía que, en cuanto diéramos el siguiente paso, no habría marcha atrás. Mencionaste a un periodista confiable, le recordé a Lucas mientras nos alejábamos de la casa. Se llama Adrián Vargas. Trabaja de forma independiente, no está atado a las grandes cadenas, explicó él arrancando el coche. Si hay alguien que publicará esto sin miedo a las presiones, es él. Nos detuvimos en una cafetería alejada, en las afueras de Madrid. Adrián ya estaba allí, en una mesa del fondo, con su portátil abierto y expresión de impaciencia. ¿Trajeron lo que me prometieron?, preguntó sin rodeos. Le entregué la carpeta. Sin hacer preguntas innecesarias, empezó a revisar cada documento. A medida que avanzaba, su ceño se fruncía más. Al terminar, nos miró con suma gravedad. Si todo esto es auténtico, estamos ante uno de los mayores escándalos que he visto, pero ¿están listos para lo que se viene? El poder de tu padre es enorme, y vendrá con todo. No tenemos otra salida, respondí con franqueza. Estamos dispuestos a arriesgarlo todo. Adrián asintió, guardando los papeles con cautela. Verificaré la información y, si es legítima, publicaré la historia mañana al amanecer. Permanecimos allí mientras él trabajaba en silencio, enviando mensajes y haciendo llamadas discretas. La tensión era palpable.
Camila miraba constantemente por la ventana, temiendo que alguien apareciera de pronto para frustrar nuestros planes. De pronto, su teléfono vibró. Lo miró y empalideció. Es el papá. Dice que sabe lo que estoy haciendo y que me detenga. O habrá consecuencias. Lucas tragó saliva mirando a su alrededor. Están cerca. Más vale que... No alcanzó a terminar la frase. De pronto la puerta de la cafetería se abrió con un estruendo, y 3 hombres con trajes oscuros entraron, escudriñando el lugar hasta fijar la vista en nosotros. «Tenemos que irnos», susurré, poniéndome en pie con rapidez. Pero ya era demasiado tarde. Uno de ellos avanzó con paso decidido, como si no fuera a retroceder. Sentí que el corazón se me aceleraba. En ese instante, comprendí que la cuenta atrás había empezado. Y así, en medio de aquella cafetería semivacía, con la noche cerrada rodeándonos, supe que el desenlace de toda esta trama familiar estaba a punto de definirse. El hombre de traje oscuro apuntó directamente hacia nosotros y soltó con voz áspera: «No se muevan, esto termina aquí». Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Era como si hasta el ruido de nuestros corazones quedara suspendido en aquel espacio reducido. Lucas, Camila y yo intercambiamos una mirada cargada de temor y determinación. Sabíamos que un solo movimiento en falso podía llevarnos a un punto sin retorno. «No queremos que esto sea más difícil de lo necesario», dijo uno de los hombres, con un tono gélido. Adrián, el periodista que nos acompañaba, permanecía en silencio, cerrando con calma su portátil. «Si creen que se soluciona arrebatándonos unos cuantos papeles, están equivocados», explicó con aparente serenidad. «La información ya fue enviada a otros contactos. Si algo nos pasa, y se publicará incluso antes de lo previsto». Los hombres intercambiaron miradas tensas. El riesgo de que Adrián tuviera razón era evidente, pero tampoco estaban dispuestos a marcharse con las manos vacías. Fue entonces cuando Camila dio un paso adelante, con la voz temblorosa, pero el semblante decidido. «Si nos hacen daño, todo se hundirá para ustedes. ¿De verdad quieren asumir ese riesgo?». Uno de los hombres bufó, avanzando un paso más. Lucas reaccionó con rapidez. En un abrir y cerrar de ojos, empujó una silla contra ellos para distraerlos y darnos un respiro. «¡Corran!», gritó Lucas. No dudamos. No. Nos lanzamos hacia la puerta trasera de la cafetería mientras aquellos tipos intentaban recuperar el equilibrio. Adrián agarró su portátil y salió detrás de nosotros. El callejón al que dimos paso estaba oscuro y húmedo, con un eco que multiplicaba nuestros pasos acelerados. «¡Al coche!», exclamó Camila, señalando el vehículo de Adrián estacionado apenas unos metros más allá. Subimos de un salto y Adrián encendió el motor de inmediato. A través del retrovisor vi cómo los hombres emergían de la cafetería, frustrados y llenos de furia, pero ya estábamos demasiado lejos para que nos alcanzaran. «¿Y ahora qué?», preguntó Lucas con la respiración agitada. Adrián giró de forma brusca en la siguiente calle. «Debemos desaparecer por un tiempo. Si nos capturan antes de que la noticia se difunda por completo, estaremos perdidos. No podemos quedarnos en España», susurré mirando por la ventana. «Mi padre tiene demasiados contactos aquí. Necesitamos lanzar todo el material desde un lugar seguro». Camila, que había permanecido en silencio unos segundos, comentó con voz queda: «Hay una posibilidad, pero dudo que les guste». Lucas frunció el ceño. «Suéltalo. No tenemos demasiadas opciones». «Conozco a alguien en Portugal», continuó ella. «Es una persona discreta y confiable que podría ayudarnos a escondernos mientras todo se desata. Pero tendríamos que cruzar la frontera esta misma noche». La idea de huir del país me revolvió el estómago. Sin embargo, todos sabíamos que no quedaba otro camino. «Entonces vámonos», dije, en un intento de sonar más resuelta de lo que me sentía. Adrián pisó el acelerador, alejándonos rápidamente de Madrid. El silencio se adueñó del coche, roto solamente por el rugido sordo del motor y nuestras respiraciones entrecortadas. El trayecto hacia Portugal se dibujaba ante nosotros como un salto al vacío, mientras las luces de la ciudad desaparecían en el horizonte. «¿Cuánto falta?», preguntó Lucas al cabo de un rato, echando un vistazo por la ventanilla trasera. «3 horas hasta la frontera, aproximadamente», respondió Adrián, mirando de reojo el GPS. «Y debemos actuar con cuidado. Si la policía nos tiene en la mira, habrá controles en los puestos fronterizos». Camila suspiró. «¿Y si nos detienen?». No supe qué responder, así que improvisé. «Haremos lo necesario para salir de esa». Cada kilómetro que recorríamos era un nuevo pulso de incertidumbre. A mitad de camino, Adrián apagó los faros y redujo la velocidad. «Hay que tomar una ruta secundaria. Desviarnos de la autopista nos dará algo de ventaja». La carretera angosta serpenteaba entre campos solitarios y pueblos en los que todo parecía dormido, ajeno a nuestra huida. Aún así, la sensación de estar siendo seguidos no me abandonaba. «¿Segura de que tu contacto en Portugal es fiable?», preguntó Lucas, rompiendo el silencio. «Se llama Joaquim», contestó Camila. «Es un experiodista que dejó su carrera después de investigar un gran caso de corrupción. Casi lo matan por ello. Así que, si alguien entiende por lo que pasamos, es él». Tras un silencio cargado, llegamos a la frontera cerca de las 5 de la madrugada. Un control policial con apenas 2 guardias se alzaba ante nosotros. Adrián inspiró hondo. «Dejen que yo hable». El guardia se inclinó hacia la ventana cuando bajamos el cristal. «¿Destino?», preguntó con voz monótona, el cansancio reflejado en su rostro. «Lisboa. Vamos a visitar a unos amigos», respondió Adrián, fingiendo naturalidad.
El guardia repasó con la mirada el interior del coche, llevándose la mano a la radio. Sentí que se me helaba la sangre. «Esperen aquí», ordenó, sin más explicaciones. Lo vimos alejarse un par de pasos y hablar por su dispositivo. Pareció una eternidad hasta que regresó, mirándonos con expresión impenetrable. «Pueden continuar». Adrián arrancó de inmediato, y no respiré con normalidad hasta que dejamos atrás el puesto de control. «Por poco», murmuró Lucas, apoyando la cabeza en el asiento. «Pero lo logramos», añadió Camila, con una sonrisa tensa. «Ahora debemos pensar en el siguiente paso». Cerré los ojos unos segundos, intentando calmarme. Sabía que cada minuto contaba. El sol comenzaba a iluminar el horizonte cuando, finalmente, entramos en Lisboa. Las calles estaban medio vacías, y los primeros rayos de la mañana se reflejaban en los adoquines húmedos. Nos detuvimos frente a un pequeño edificio en el barrio de Alfama. Camila envió un mensaje desde su teléfono. «Joaquim ya está aquí. Subamos rápido». La puerta del edificio se abrió, y un hombre de mediana edad con barba poco cuidada y ojos penetrantes nos hizo señas para entrar. «Joaquim», susurró Camila, «gracias por recibirnos». «No hay tiempo para agradecimientos. Rápido, vengan conmigo», respondió él, cerrando tras nosotros. El apartamento era reducido, pero estaba repleto de papeles y un televisor encendido que mostraba noticias de España. La imagen de mi padre aparecía en primer plano, junto a un gran titular: «Escándalo de corrupción en la familia Ortega. Nuevos indicios sacuden el poder económico de Madrid». Un nudo se me formó en el estómago. «Está funcionando», murmuré. «La noticia se está difundiendo». Joaquim se sentó en una pequeña mesa repleta de documentos. «Lo que han hecho es muy arriesgado, y créanme, su padre no se quedará de brazos cruzados. Su red de contactos intentará desmentirlos antes de que esto se salga de control». Lucas frunció el ceño. «¿Cómo evitamos que nos desacrediten?» Joaquim abrió un archivo en su computadora, mostrándonos más pruebas que implicaban a políticos y empresarios con la red de corrupción de mi padre. «No basta con que un solo medio lo publique. Necesitamos una difusión simultánea en varios países para que sea imparable». «Puedo encargarme de eso», intervino Adrián, con determinación. «Tengo contactos en Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Si todos sacan la historia al mismo tiempo, nadie podrá bloquearla». «Hagámoslo», concluí, notando cómo la adrenalina volvía a subir. «No hay vuelta atrás». Joaquim nos miró con seriedad. «Si difunden esto, se convertirán en blancos de represalias aún más duras. ¿Están preparados?» Nos miramos los unos a los otros. Lucas me sostuvo la mano, Camila cerró los puños, y Adrián esbozó una leve sonrisa llena de tensión. «Ya pasamos el punto de no retorno», respondí. «Haremos lo que haga falta». Joaquim asintió y empezó a enviar los archivos a los contactos de Adrián. Sentí el corazón golpeando mi pecho con fuerza, consciente de que nuestras vidas cambiarían para siempre en cuestión de horas. Justo entonces, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de mi madre. «Inés, no confíes en Joaquim. Nos ha traicionado antes. No cometas el mismo error». Leí esas líneas y un escalofrío me recorrió la espalda. Alcé la vista y observé a Joaquim, que seguía tecleando con aparente normalidad. ¿Estaba ya al tanto de lo que había dicho mi madre? ¿Quién mentía en esta historia llena de engaños? Lucas, notando mi semblante tenso, preguntó en voz baja. ¿Pasa algo? «Está todo bien». Mentí, mientras ocultaba el teléfono con disimulo. Sin embargo, mi mente no podía dejar de dar vueltas a las palabras de mi madre. ¿Habíamos caído en otra trampa? El destino de la historia que pretendíamos publicar y de nuestras propias vidas podía depender de ese pequeño detalle. En ese momento entendí que la tensión acababa de escalar a un nivel más peligroso. El mensaje de mi madre seguía brillando en la pantalla de mi teléfono. «No confíes en Joaquim. Nos ha traicionado antes. No cometas el mismo error». Cerré los ojos por un instante, intentando procesar lo que aquello significaba. ¿Y si de verdad Joaquim estaba a punto de entregarnos? ¿O mi madre buscaba sembrar dudas para salvar a mi padre? No podía descartar ninguna posibilidad. «Necesito un poco de aire», murmuré, dirigiéndome a Lucas. Al salir del apartamento, me aseguré de cerrar la puerta con cuidado. Entonces le mostré el mensaje que acababa de recibir. Lucas leyó en silencio, la tensión reflejada en su rostro. «Esto lo cambia todo». Alzó la vista. «¿Crees que tu madre podría estar diciendo la verdad? No lo sé. Pero si lo está, Joaquim podría estarnos jugando una mala pasada», respondí, con un nudo en el estómago. «Y si no, quizá mi madre solo quiere manipular la situación para favorecer a mi padre». Lucas se quedó mirando la ciudad nocturna a través de la barandilla. «No podemos jugárnosla. Hay que saber la verdad antes de que sea tarde». Asentí, tomando aire. «Voy a intentar algo para comprobarlo». Regresé al interior con una leve sonrisa en los labios, tratando de disimular mis nervios. Me acerqué a Joaquim, que seguía concentrado frente a su portátil, verificando el envío de los archivos que exponían la corrupción de mi padre. «¿Todo listo?», pregunté con calma aparente. «Casi», respondió, sin apartar la mirada de la pantalla. «En unos minutos, la información estará circulando por múltiples canales». «Tengo una idea», comenté, alzando mi teléfono. «Podríamos enviar una versión reducida de la filtración a una fuente anónima, para ver si reaccionan o intentan bloquearla. Así sabríamos si nos están rastreando en este mismo momento». Noté cómo Joaquim vacilaba. Sus dedos se detuvieron un segundo sobre el teclado y su mirada cambió ligeramente. Aquella pequeña pausa fue suficiente para despertar mis sospechas. Lucas, que se mantenía alerta, captó también el cambio en su lenguaje corporal. Sin darnos tiempo a reaccionar,
Escuchamos un golpe contundente en la puerta. Joaquim se levantó, visiblemente nervioso. «No fui yo», dijo en voz baja, de Nenadine, pálido. Desde el otro lado de la puerta, una voz grave y familiar resonó. «Inés, abre. Sabemos que estás aquí. No compliques más las cosas». El aire pareció congelarse. Reconocí de inmediato aquella voz autoritaria. «Mi padre». «Inés», repitió golpeando de nuevo. «Sé que Joaquim está contigo. Abre la puerta y conversemos». Lucas escribió rápidamente un mensaje en su teléfono. «Nos encontraron. Prepárate». Era para Adrián, el periodista que nos había ayudado a difundir la verdad. «Si nos has vendido, lo pagarás caro», espetó Camila a Joaquim, con la voz temblorosa pero cargada de rabia contenida. Joaquim levantó las manos en señal de inocencia. «No estoy colaborando con él. Créanme. También quiero que tu padre caiga». La puerta crujió, como si estuvieran intentando forzarla. Sentí el corazón desbocado. No podía dejar que entraran a atraparnos sin luchar. Lucas me hizo una seña, y entendí que era hora de escapar. Caminamos con prisa hacia la ventana. Camila, tras un instante de vacilación, nos siguió. Estábamos en un tercer piso. No era la salida más segura, pero era la única opción. «Hay una escalera de emergencia detrás», dijo Joaquim, con voz apresurada. «Podemos alcanzarla si bordeamos el balcón». Un estruendo sacudió la puerta, y la voz enfurecida de mi padre retumbó por todo el apartamento. «Encuéntrenlos». Lucas y Camila me ayudaron a deslizarme por la cornisa. Joaquim dudó un segundo, pero finalmente se unió. Bajamos por la escalera de emergencia, saltando de dos en dos los peldaños. Escuché gritos en el interior del piso y supe que solo teníamos una pequeña ventaja. Pisamos la calle y corrimos a toda velocidad por los callejones oscuros de Lisboa. Lucas sacó el teléfono y marcó nervioso. «Adrián, necesitamos salir de aquí ahora mismo». Camila me lanzó una mirada desesperada. «¿A dónde vamos?» «A donde no puedan hallarnos», respondí, casi sin aliento. Corrimos esquivando sombras, sin saber si se trataba de gente normal caminando de madrugada o de hombres de mi padre. Joaquim señaló una puerta de madera que daba a un viejo taller mecánico en desuso. «Entren rápido. Podemos ocultarnos aquí un rato». Aunque la desconfianza seguía en el aire, no teníamos mejor opción. Entramos, y el olor a aceite y metal oxidado nos golpeó con fuerza. Joaquim encendió una lámpara pequeña y tosió. «Podemos quedarnos hasta que encontremos la forma de huir, pero no por mucho». Lucas se volvió hacia él con los ojos entrecerrados. «Si estás mintiendo, lo sabremos. Ya no podemos arriesgarnos». Joaquim negó con la cabeza, alzando las manos. «No me interesa ayudar a tu padre. Yo también salí perjudicado por su corrupción. Créeme, quiero que pague». Me dejé caer en una vieja silla de metal, sintiendo la fatiga y la tensión en cada músculo. Camila se sentó a mi lado, con la respiración aún agitada. «Debemos escapar cuanto antes», susurró. «Esto no ha terminado». El teléfono de Lucas vibró. Echó un vistazo a la pantalla y me dirigió una mirada urgente. «Adrián tiene un contacto en el muelle. Hay un barco que puede sacarnos de Lisboa, pero zarpan al amanecer». Aquello nos daba apenas unas horas. Sabíamos que mi padre no cesaría en su búsqueda. «Entonces nos vamos ya», decidí, incorporándome con determinación. Salimos de nuevo a las calles, avanzando con sigilo. Oía sirenas a lo lejos, y cada patrulla que pasaba hacía que el corazón se me subiera a la garganta. Al asomarnos a una calle principal, vimos a la policía conversando con mi padre. Su presencia era inconfundible. «Está usando a la policía para localizarnos», susurró Camila, palideciendo. «Tenemos que rodear», indicó Joaquim. «Conozco un atajo que pasa por un mercado abandonado, pero es arriesgado». «No tenemos opción», murmuró Lucas. Nos internamos en el antiguo mercado, un lugar desolado lleno de estructuras oxidadas. El eco de nuestros pasos me ponía los nervios de punta. Cada sonido se magnifica en la soledad de la noche. Sentía que en cualquier momento alguien nos saltaría encima. A lo lejos se escuchaba el inconfundible murmullo de las olas. El muelle estaba cerca. Esa era nuestra última carta de libertad. De pronto, un ruido metálico hizo que nos detuviéramos en seco. Una lata rodó por el piso. Mi respiración se congeló. «¡Allí están!», gritó una voz a poca distancia. Divisé a uno de los hombres de mi padre, que avanzaba rápidamente. Lucas me agarró de la mano y echamos a correr en dirección opuesta. De inmediato retumbaron varios estruendos que interpretamos como disparos. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía escuchar mis propios pasos. Corrimos hasta una puerta trasera, oxidada y atascada. Camila y yo empujamos con todas nuestras fuerzas mientras Lucas vigilaba la retaguardia, esperando que no nos alcanzaran. La cerradura se dio con un chirrido ensordecedor, y salimos a un angosto callejón que daba directamente al muelle. Podíamos ver a Adrián, de pie en la cubierta de un pequeño barco, haciéndonos señas desesperadas para que nos acercáramos. El rugir de las sirenas policiales y los gritos de los hombres de mi padre se mezclaban en un caos cada vez más intenso. Ya casi estábamos a salvo, pero, de repente, una figura se interpuso en nuestro camino. Me detuve de golpe, con el corazón a punto de explotar. Era mi padre. «No vas a ninguna parte, Inés», dijo con voz fría. Lo miré a los ojos, recordando cada humillación, cada deuda y cada mentira que había sostenido para mantener su imagen de poder. Y, a pesar del miedo, esta vez no retrocedí. «Se acabó, papá». Noté cómo mi voz salía con firmeza. «Tienes que aceptar la verdad». Él negó con la cabeza. «La verdad es que nos traicionaste después de todo lo que te dimos». Respiré hondo, conteniendo la rabia. «Me lo cobraste todo. Y ahora perdiste. No dejaré que me manipules nunca más». Escuché las sirenas acercarse. Él miró alrededor y pareció entender que su tiempo se había agotado.
Sus manos se cerraron en puños y su rostro se torció en una mezcla de furia e impotencia. Pero ya no tenía ningún control sobre mí. «Adiós, papá», susurré, retrocediendo hasta el barco. Lucas me tomó de la mano y subimos a la embarcación junto a Camila y Joaquim. Adrián, con el motor en marcha, empezó a alejarse del muelle. Desde la cubierta alcancé a ver a mi padre quedarse allí, sin aliados, mientras se oían los pasos de la policía llegar hasta él. El sol comenzaba a asomar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Camila observaba el mar, con el rostro iluminado por la tibia luz de la mañana y una tristeza silenciosa. «Nunca pensé que terminaría así», murmuró. «Papá siempre nos hizo creer que era invencible. Al final, el poder es solo una ilusión», comentó Lucas. «Cuando la verdad sale a la luz, gente como él cae». Recordé las últimas horas, nuestra huida, las pruebas publicadas, la red de mentiras de mi padre. Ya no habría marcha atrás para él. La policía, la prensa y los antiguos socios a quienes traicionó se encargarían de hacer justicia. «¿Y ahora qué haremos?», preguntó Camila, con la voz aún temblorosa. «Toda mi vida giró alrededor de ese imperio, y ahora se ha derrumbado». Le apreté la mano con suavidad. «Ser tú misma, sin ser la hija perfecta, ni la favorita, solo tú». Camila asintió, como si mis palabras comenzaran a tomar forma en su mente. Joaquim, por su parte, decidió quedarse en Lisboa, tal vez para rehacer su vida lejos de la sombra de mi padre. Nunca supe si estaba de nuestro lado al 100% o si simplemente buscaba salvarse, pero sus últimas palabras resonaron en mí. «No dejes que el odio te consuma. La búsqueda de justicia puede liberarte, pero también encadenarte». Adrián, por otro lado, se consagró como el periodista que destapó uno de los escándalos más grandes de la década. Su nombre empezó a sonar en cada titular, y prometió vigilar, desde la distancia, que la verdad no se sepultara de nuevo. El barco continuó su rumbo, alejándonos cada vez más de la costa. Sentí la brisa marina y cerré los ojos por un instante, dejando que los primeros rayos del sol calentaran mi rostro. La batalla había terminado, al menos por ahora, pero mi vida se abría ante mí como una página en blanco. Con una calma desconocida, sonreí. Por primera vez, no temía al futuro. Era mi oportunidad de empezar de cero.